No te la pierdas, campeón, dijo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. Estaba dando una charla en una escuela de negocios y no queda muy claro a quién se refería. Le estaba hablando de que el dólar no está barato y que si lo consideras barato, no te la pierdas, campeón. Anda y usa tus pesos y compralos. Lo voy a poner ahora, perdón, Fer, te pido ese tape, el número 22, para que lo escuchen al ministro y ahora desarrollamos el tema de los buitres y los dólares, porque los campeones no somos nosotros. Mirá. Entonces vamos a contestar otras de las estupideces que se han dicho en los últimos días. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. No te la pierdas, campeón, dice el ministro de Economía, Luis Caputo. Varias cosas. Primero, el dólar no flota. Ya hemos mostrado en los últimos días cómo el gobierno interviene de distintas formas sobre el dólar, sobre todo a través de el dólar futuro. ¿Sí? Entonces, el dólar no flota. Hay una intervención del gobierno de otra forma. Pero intervenir, interviene. Segundo, no te la pierdas, campeón. Para comprar dólares tenés que tener pesos. ¿Sí? Y ese es el gran problema. La mayoría de los argentinos se quedaron sin pesos, porque los pocos pesos que tienen no les alcanzan, porque los salarios bajaron, porque van por debajo de inflación, porque las paritarias están pisadas. Entonces, ¿a quién le está hablando? No te la pierdas, campeón. ¿Quién gana con el dólar barato? ¿Quién gana con este dólar planchado, ficticiamente, para tratar de llegar a las elecciones con una inflación más o menos controlada y un dólar barato para los que pueden comprarlos, que no son la mayoría? De hecho, el mismo ministro, en la misma charla, contó, ¿sí? Vamos a escucharlo en el tape número 24, que lo que les pasa a los que habían podido comprar dólares en otra etapa de su vida y los tenían ahorrados, ¿qué es lo que les pasa ahora? Se los tienen que sacar de encima para el gasto corriente. Así lo explicó el ministro. La gente que viene y que pide que le pongamos un impuesto a los viajes porque se van los dólares afuera, primero entendamos una cosa, esos dólares no se van, son transacciones entre privados. O sea, déjenme ponerles un ejemplo. Si Federico se quiere ir de viaje con su familia a algún lugar y tiene que comprar dólares y Chembo los tiene que vender porque quiere pagar el alquiler. Entonces le vende sus dólares a Federico. Fue una transacción entre privados. Los dos están contentos con su transacción. Ahora Chembo tiene pesos, puede pagar el alquiler. Federico tiene dólares, se fue con su familia afuera. No son dólares del Banco Central, son dólares de ellos. No te la pierdas, campeón. Agarrá esos dolaritos que habías ahorrado y dáselos a Federico para que Federico se vaya a Europa o a algún lugar que esté más barato que vacacionar en la Argentina. Y vos, esos dólares que habías ahorrado para comprarte un bien durable, te los gastes en el alquiler. Que según el gobierno los alquileres bajaron y los sueldos subieron. ¿Por qué alguien vendería sus dólares para pagar el alquiler si los sueldos subieron y los alquileres bajaron? No te la pierdas, campeón. No te la pierdas, campeón. El tema es que los que no se la están perdiendo son a los cuales Caputo les regaló un enorme negocio, que fue durante todo este tiempo un dólar quieto, a costa de las reservas, o a costa de la deuda, o a costa del dólar futuro, porque eso es lo que hizo el gobierno. Primero vendía para mantener el dólar barato, entonces se le fueron los dólares. Como se quedó sin dólares, tuvo que recurrir al endeudamiento.
para sumar reservas y tratar de que el dólar se quede quieto. Y como ni así el dólar se queda quieto, interviene con el dólar futuro. A cambio de eso, entregó lo que se conoce como carry trade en inglés, bicicleta financiera en castellano, estafa garantizada por el Estado en términos reales. ¿Qué es? Caputo le dijo, no te la pierdas, campeón. Y les entregó unas letras del Tesoro con una tasa de interés que corría más rápido que el dólar. Eso es la bicicleta financiera. Si vos tenés un dólar quieto, viene alguien con dólares, cambia esos dólares por pesos. Con esos pesos compra la letra que le da Caputo. Esa letra va a una velocidad más rápida que el dólar. Cuando llega al final, devuelve la letra, tiene los pesos que puso más los intereses y vuelve a comprar más dólares que están al mismo precio o casi al mismo precio que cuando los cambió. Y esa diferencia en dólares es la bicicleta financiera. Y no se la perdieron, campeón. No se la perdieron. Están haciendo eso desde que volvió a asumir Caputo como ministro de Economía. El problema es que ahora, al igual que en 2018, por eso cuando Caputo dice, no pasa lo mismo, esta no la vieron, es que pasa exactamente lo mismo con los mismos personajes. Caputo hace lo mismo que hizo con Macri y la JP Morgan, que es un fondo de inversión que se dedica a estas cosas, hace lo mismo que hizo con Macri. Entra, no se la pierde, campeón, y de repente cuando dice esto no se sostiene más, se va. Y lo que hizo la JP Morgan es irse y después avisarle a sus clientes que se vayan, porque esto no se sostiene más. Mientras Caputo te dice, no te la pierdas, campeón. Si tenés pesos, si te parece que el dólar está barato, comprá dólares. No, no se la perdieron, pero no nosotros. La mayoría tuvo que hacer el ejemplo que da Caputo, que es vender dólares para gasto corriente. Vender dólares para pagar el alquiler. Caputo ya lo había dicho, van a tener que usar los dólares para pagar la luz, para pagar el gas. Usar los dólares para llegar a fin de mes. Y llegar a fin de mes es la comida, los medicamentos, el transporte. ¿Y quién se los queda? Según Caputo, Federico. Cuando vos usás tus dólares, alguien se los queda. Entonces, básicamente estás transfiriendo tus dólares a otro. Ese es el modelo que se les está haciendo pedazos. En el medio de todo esto, llegó esta novedad del caso YPF. Hago un breve resumen. Ayer ya hablamos largo y tendido, pero hay novedades. La jueza Loretta Preska, que es una jueza de Nueva York. ¿Por qué tenemos un juicio en Nueva York? No por culpa de Kicillof, no por culpa de Cristina. Tenemos los juicios en el extranjero por culpa de Martínez de Hoz, por culpa de Menem y por responsabilidad también de que todos los gobiernos posteriores no cambiaron la prórroga de jurisdicción que tiene la Argentina cuando hay juicios contra el Estado. Y eso hace que la Argentina sea el país récord en juicios contra el Estado por lejos. No hay país en el mundo que tenga más juicios contra el Estado que la Argentina. No lo hay, ¿eh? No lo hay. Ningún país de África, ningún país de Asia, nada. Continentes donde hay quilombos, no tiene la cantidad de juicios contra el Estado por parte de empresas que tiene la Argentina. Y eso es algo a cambiar. Pero bueno, la jueza Loretta Preska, que está en Nueva York y que tiene en sus manos el juicio más importante del país, que involucra, según la jueza, 16.000 millones de dólares, pero sobre todo involucra YPF. Involucra la posibilidad de que la Argentina tenga un futuro. Y que cualquier argentino debería defender, porque si nos quedamos sin soberanía energética, sin YPF, la verdad que es muy difícil pensar un país. Bueno, tenemos un gobierno que no lo hace, o por lo menos discursivamente, y ya empezamos a sospechar, efectivamente, no lo hace. La jueza Loretta Preska, que ya condenó a la Argentina por 16.000 millones de dólares, y eso está en revisión, porque el país apeló, obviamente, dijo, bueno, voy a anticipar la ejecución para que le vaya pagando la Argentina al fondo buitre Burford, que es el que compró este juicio. El fondo buitre Burford no era accionista de YPF, no estaba en YPF, no tuvo nada que ver con la expropiación ni con las acciones, nada, simplemente compró
la posibilidad de hacerle este juicio al país. Otra barbaridad para discutir en términos internacionales. Bueno, la jueza dijo, vamos a anticipar la ejecución, le ordenó al Estado argentino que entregue sus acciones en YPF. Bueno, la novedad, como habíamos anticipado, lo había anticipado el presidente, es que la Argentina ya presentó un escrito para decir, pará, bancame que voy a apelar esta decisión, ahora se los voy a mostrar. Pero el problema es que el gobierno sigue en su discurso reconociendo que la culpa fue del Estado argentino, lo cual es un problemón. Lo hizo Milei en el tuit, que dedicó el 99% del tuit a atacar a Kicillof y el 1% del tuit para decir vamos a apelar, pero si estás reconociendo que el Estado actuó mal, ¿qué vas a apelar? Bueno, ayer el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en la misma línea, mirá. Como ya lo hemos dicho, se trata de una sentencia que se dictó en el año 2023, producto de yo creo que de la incapacidad de administrar políticas públicas del gobierno kirchnerista, que nos dejó inermes frente a una situación de reclamo por cómo fue todo el proceso, ¿no? De expropiación, de todo el proceso que llevó hasta la sentencia de Presca en el juzgado de Nueva York. La incapacidad de administrar políticas públicas del gobierno kirchnerista. Lo que no entienden de vuelta, o lo hacen a propósito, es que hay continuidad del Estado. Siguen dándole argumentos a los fondos buitre para que digan el Estado argentino actuó mal. Y es notable porque incluso funcionarios de Macri defienden al país. Les quiero compartir a Bernardo Sarabia Frías. Por ahí no se acuerdan porque es un personaje tal vez no tan conocido, pero Bernardo Sarabia Frías lo entrevistó Pagni esta semana, ese es el archivo que voy a mostrar. Era el abogado del grupo Macri. Después Macri lo puso como jefe de los abogados del Estado. ¿Por qué? Porque cuando estalló el escándalo Correo, Macri había puesto a otro jefe de abogados del Estado, que era Carlos Balbín. Y Carlos Balbín no hizo lo que Macri quería, que era solucionarle el caso Correo, sino que dijo, che, acá hay un problemón porque el presidente le quiso condenar la deuda a su familia, y Macri lo sacó a Carlos Balbín. Y puso en su lugar a Bernardo Sarabia Frías, que el día que desembarcó en la Procuración del Tesoro, que es la cabeza de los abogados del Estado, el nombre por ahí es confuso, la Procuración del Tesoro no tiene nada que ver con dinero, sino que son los abogados del Estado. Pero bueno, se llama así. Bernardo Sarabia Frías lo primero que dijo fue, hay que arreglar el caso Correo. Este es el personaje, o sea, abogado de Macri, que Macri lo puso como abogado del Estado para que le solucione el problema a Macri. Ahora, aún con estas características, este señor tenía que defender también al Estado en la causa YPF. Y no solo lo defendió, porque la línea de la Procuración del Tesoro sostiene la defensa, esté quien esté, del Estado argentino, sino que esta semana dijo que lo que dice Presca es absolutamente insostenible. Mirá. La jueza básicamente considera que puede utilizarse las acciones del Estado que tienen YPF, que están en Argentina, están en la caja de valores, en una sociedad financiera argentina depositadas, no están en Estados Unidos, están en otros países. Esas acciones se pueden utilizar como una forma de pago parcial de su sentencia. Y esto viola muchos principios, y hasta leyes americanas y leyes argentinas. Por ejemplo, hay una ley que es la ley de inmunidad soberana en Estados Unidos que impediría utilizar este tipo de activos, estas acciones, como un modo de pago, un mecanismo, una herramienta de pago. Hay un principio internacional que se llama International Committee, que en esencia es histórico, tiene gran trascendencia en la costumbre internacional, y lo que dice este principio es que el Estado americano no puede inmiscuirse en asuntos internos de otro país, en este caso sería la Argentina. Bien, es clarísimo esto. No puede una jueza local de Nueva York venir a decirle al Estado argentino, dame algo que es tuyo y que encima está en la Argentina. No se puede. De hecho, el Departamento de Estado norteamericano intervino en la causa YPF. Está en la magnitud de la causa YPF que interviene el gobierno yanqui.
porque es uno de los casos más importantes en la justicia de Estados Unidos. Estamos hablando de algo a nivel global, no es una nimiedad. Por eso es grave que el gobierno argentino repita sistemáticamente que la culpa es del Estado argentino, cuando lo que vos tenés que decir en todos lados es el Estado argentino hizo todo bien. Pero como están en una carrera electoral, o tienen un negocio o las dos cosas, repiten sistemáticamente el Estado argentino actuó mal. Y eso nos juega en contra. Y es absolutamente inexplicable. Y no es la primera vez. Milei ya dijo varias veces que la culpa es de Kicillof y que iba incluso a crear una tasa Kicillof. Miren este archivo de Milei en La Nación Más. A partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Este archivo es muy grave por lo siguiente. La defensa de los abogados de la Argentina siempre sostuvo que la Argentina no tiene que pagar ni un peso, ni un dólar. La Argentina no reconoce esa deuda. El país no reconoce esa deuda. Y en todos los escritos en esta causa judicial dice, nosotros no tenemos que pagar un peso. Después, cuando avanza la discusión, lo que hizo la defensa argentina fue, ya que ustedes hablan de dinero, encima ese dinero que ustedes hablan no es tal. E intentó bajar el número. La defensa argentina siempre dijo que no. Y el presidente, en esta charla con Luis Majul, lo que dijo fue, tenemos willing to pay. Nosotros queremos pagar y le vamos a dar a los fondos buitre un bono perpetuo que lo van a tener que pagar todos los argentinos. Este es un material de archivo. ¿Por qué lo traigo? Porque ayer nos preguntábamos por qué el presidente de la Argentina, lo primero que hace ante un fallo adverso contra la Argentina, es decir, la culpa fue de la Argentina. La culpa fue del Estado. ¿Ya lo tienen acordado? ¿Ya había negociaciones por debajo de cómo se va a pagar? ¿Y esto es toda una puesta en escena? Este archivo, lo quiero repetir para que se entienda la gravedad de esto. La Argentina tiene un juicio en Nueva York y siempre dijo no hay que pagar un dólar. ¿Por qué? Porque la expropiación se hizo como marca la ley argentina, salió del Congreso, se declaró de utilidad pública, se le pagó a Repsol una indemnización y se terminó la discusión. Y el fallo lo que dice es que el estatuto de YPF tiene un artículo, el artículo 7, que supuestamente el Estado Nacional incumplió. Y entonces, como el estatuto, esto dice el fallo, de una empresa privada, dice una cosa, está por encima de una ley. El ridículo es, para que se entienda lo ridículo del fallo que condenó a la Argentina, imagínense si el estatuto de YPF dijera, nuestros playeros van a ser esclavos. ¿Podría estar eso por encima de la ley que prohíbe el trabajo esclavo en la Argentina? No. Supongan que ustedes tienen una empresa y ponen en su estatuto, nosotros en esta empresa no pagamos impuestos. ¿Estaría eso por encima de la ley y podrían evadir impuestos poniendo en su estatuto privado
¿Que ustedes no pagan impuestos? No. Bueno, el estatuto de YPF que diseñaron Menem y Dromi decía que si alguien quería quedarse con el 51% de la empresa, al otro 49% le tenía que pagar mucho más de lo que valía esas acciones. ¿Está eso por encima de una ley del Congreso argentino votada por amplia mayoría que decidió expropiar el 51% y punto? Bueno, evidentemente no. Pero una jueza de Nueva York dijo que sí. Por eso el Estado argentino dice que no hay que pagar $1. Y el problema, y que quedó revelado con la respuesta de Milei a eso, es este archivo que les voy a poner. Que ya hace meses Milei les dijo, y dijo públicamente, que les va a pagar a este fondo buitre. Ponelo de vuelta porque es gravísimo. A partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kichilov, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kichilov. O sea, el presidente de la Argentina dijo que tenemos que pagar. Cuando la defensa argentina dice en el juicio no hay que pagar $1. Y esto habilita un montón de preguntas. ¿Es gratis esto que hace Milei? Porque la posición argentina es no pagamos, porque no corresponde. Y Milei dice públicamente hay que pagar. ¿Es gratis? Porque si no es gratis, no tiene razón de ser. Digo, si es gratis. ¿Qué razón tendría un presidente para perder tamaña cantidad de plata y reconocer que tiene que pagar tamaña cantidad de plata cuando no la tiene que pagar? O el presidente hizo un acuerdo en el cual parte de lo que pague se lo va a quedar él, se lo va a quedar su hermana, se lo van a quedar sus amigos. Realmente no hay explicación. Algún día vamos a enterarnos qué es lo que negoció Milei para decir, repito, que la Argentina en el peor juicio que tiene, un juicio a nivel global, impagable, que el presidente de la Argentina diga, nosotros les vamos a pagar. Cuando los abogados de la Argentina en todo el expediente dijeron, no hay que pagar $1. ¿Hay alguna otra explicación que el presidente tiene un interés económico, personal, detrás de esto? De verdad que no se puede comprender, ¿eh? Y el día que el presidente dé una entrevista periodística, ojalá se lo pregunten. Ayer habló Axel Kicillof, porque vale la pena entender este tema, vale la pena dedicarle tiempo, y habló de lo que fue la YPF privatizada, de lo que fue perder, después de muchísimos años, YPF se fundó en 1922, y en los 90, 70 años después, Menem la privatiza. ¿Cómo funcionó la YPF privatizada y cómo terminó? Bueno, ayer Kicillof le dedicó un rato a la parte histórica y yo creo que vale la pena escucharlo. Mirá. YPF, como ustedes saben, queda bajo el control de Repsol, después de una primera etapa privatizadora del 92, queda bajo el control de Repsol a partir del año 99, pleno control, pero bueno, ahí muestro desde el 97 lo que venía ocurriendo. Esta es la producción de petróleo durante la época de Repsol, durante la gestión Repsol.
que se redujo casi exactamente a la mitad. Es decir, YPF pasó a ser, como productora de petróleo y principal empresa de la Argentina, la mitad de lo que era antes de esta situación. La mitad. ¿Por qué pasaba esto? Y tiene que ver con la reestatización. Porque Repsol, y después incluso los Eskenazi que entraron a YPF, no les preocupaba el abastecimiento energético, simplemente miraban su rentabilidad. Entonces, en vez de invertir, de explorar, de buscar pozos, de mirar Vaca Muerta, lo único que hacían era sacar la rentabilidad, toda la que podían, y fugarla. Y eso terminó no solo con la YPF a la mitad del tamaño, sino que a partir del 2003, cuando el país vuelve a crecer, cuando un país crece necesita más energía. Entonces se daban dos líneas que se cruzaban. Un país que crecía y un abastecimiento energético que bajaba. Entonces ese crecimiento se lo terminaba comiendo la importación de energía. Y ese fue el quilombo que teníamos en 2010, 2011, 2012 y que lleva en buena medida a la decisión de recuperar YPF y ponerla a trabajar para el abastecimiento energético y en el desarrollo del país. Y entonces los Eskenazi que se habían endeudado para comprar su parte y pagaban esa deuda con la guita que sacaban de YPF, cuando YPF en vez de permitir que sacaran guita, reinvertía esa guita, por ejemplo en Vaca Muerta, los Eskenazi quebraron y ese es el origen de este juicio. Ayer habló Juan José Aranguren, que era el ministro de Energía de Macri. Pero más que ministro de Energía de Macri, era el ministro de Shell en el gobierno de Macri. E insiste en que esto no era necesario. Mirá. ¿A usted le parece bien o le parece mal que el Estado argentino haya recuperado el 51% y el control de YPF en aquel momento, con Vaca Muerta recién descubierta? Me parece que era innecesario. ¿Podía haberse desarrollado Vaca Muerta sin la guía Totalmente de acuerdo. Yo les recuerdo... ¿Cómo lo iban a hacer sin un convenio como hizo YPF con Chevron? De la misma manera que lo hizo YPF con Chevron. Y quiero recordar algo. Pero YPF perforó pozos a pérdida, Juan. Con Chevron perforó pozos a pérdida YPF. Durante 4 o 5 años perforó pozos verticales en vez de perforar horizontales. Exacto. Esa es la historia que yo cuento acá. Si tenía, de alguna manera, había convocado un experto en mercados regulados para poder lograr que la compañía se manejara conforme a los intereses nacionales, lo que tenía que hacer era convocar a ese experto en mercados regulados para que hiciera las cosas para las cuales fue convocado. Exacto, le dice. YPF fue a pérdida durante 4 o 5 años, reconoce Aranguren. ¿Shell iba a ir a pérdida durante 4 o 5 años a ver si Vaca Muerta era lo que realmente era? No. La verdad que no. Y esa decisión es la que salva al gobierno hoy. Porque este gobierno, donde el ministro de Economía te dice, no te la pierdas, campeón, comprá los dólares si tenés. Y si no, usá tus dólares para pagar el alquiler, para que Federico agarre esos dólares y se vaya al exterior. Esos dólares que se van al exterior están generando una salida de más de 5.000 millones de dólares. Y esa salida la está cubriendo Vaca Muerta, que genera 6.000 millones de dólares. Y si no existiera, este gobierno tendría un problemón. Como dije ayer, este gobierno debería agradecerle a Kicillof, y agradecerle a Cristina, y agradecerle al Congreso argentino la decisión de haber recuperado YPF. Si no, no estarían. No estarían. Ayer, vuelvo a Kicillof, habló justamente de la recuperación de YPF en 2012 y cómo impacta eso hoy. Se recupera en el año 2012. Hoy, al año 2025, todas estas tendencias que observamos de caída estrepitosa se han revertido. Se han revertido. La producción de petróleo, desde aquel piso que alcanzó con la gestión Repsol, creció un 78%, la producción de gas un 18%, y no sería algo inalcanzable que en muy poquitos años estemos produciendo 1 millón de barriles
por día en la Argentina. O sea, para resumirlo, se privatiza en el 92, caen todos los números, la Argentina entra en un déficit energético, se recupera en 2012, los números suben. Esa es la razón de la recuperación de YPF. Y vuelvo a Milei, porque recuerden, esta semana, cuando se conoció el fallo de la jueza Presca, lo primero que hizo Milei fue decir, culpa nuestra, culpa del Estado argentino. Y ya lo había dicho, y ya había reconocido su willing to pay, sus ganas de pagar, pese a que siempre la defensa argentina dijo no hay que pagar $1. Bueno, así lo resumió también Kicillof ayer cuando habló del tema. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina, eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. YPF, la que nos permitió recuperar de nuevo el superávit comercial energético, la que puso en marcha Vaca Muerta, la que da muchísimas posibilidades y extiende las fronteras de desarrollo del país. Bueno, todo eso lo pone en riesgo Milei hoy. Hoy lo que se impone es denunciar al gobierno y a Milei por el ataque a la soberanía nacional y por poner en riesgo a YPF. Quiero sumar algo. Ayer pensábamos en todos los que en el sistema de medios, en vez de decir esto, que es, la Argentina no tiene que pagar nada, la decisión de recuperar YPF fue correcta en términos jurídicos, porque se cumplió la ley argentina, en términos económicos, porque se recuperó la matriz energética, y en términos políticos, porque es la posibilidad de pensar un país, tener control sobre tu matriz energética. Y como un sistema de medios, en lugar de defender a su país, con diferencias políticas y con lo que sea, pero en lugar de defender a su país, da argumentos a los fondos buitre para decir culpa del país. Y hay un montón. Simplemente les voy a mostrar la de hoy de Joaquín Morales Solá, en La Nación, que directamente dice YPF, otra condena para Cristina Kirchner. Más allá del desenlace judicial, la Argentina está pagando el error de aquella pésima expropiación kirchnerista que se pareció bastante a una confiscación. Todo es mentira. Todo. No solo no fue un error, repito, en términos jurídicos, económicos y políticos, sino que no hubo ninguna confiscación. La ley argentina prevé la expropiación. La expropiación cuando se declara algo de utilidad pública. El Congreso argentino declaró YPF de utilidad pública. Expropió el 51% y pagó por ese 51% una indemnización que era acorde a los precios de mercado a Repsol, que fue el expropiado. Punto. No hay nada más que discutir ahí. Pero gente disfrazada de periodista haciendo lobby a favor de los fondos buitre. Difícil de entender. Bueno, la novedad, ¿sí? Simplemente para que lo sepan, y de hecho la comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, pongamos la imagen de su tuit, es que los abogados de la Argentina pidieron la suspensión del fallo de la jueza Presca. Escribió mal Presca, lo acabo de notar. Bueno, está mal escrito en el tuit de Adorni, Presca es con S, pero más allá de eso, y se trabaja en la apelación. Si le dijeron a la jueza, che, vamos a apelar esto, venga y presentaron un escrito. Y además dice Manuel Adorni, algo que habíamos adelantado ayer, que dice, la sentencia que ordena entregar acciones de YPF jurídicamente inaplicable contradice la ley 26741 que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles. Fin, esto efectivamente es así. El artículo 10 de la ley de expropiación de YPF dice que tiene que pasar por el Congreso cualquier decisión. En ese punto estamos. En ese punto estamos. Ahora, yo quiero
y disculpen la reiteración, quiero volver a poner el tape de Milei para que se entienda qué está haciendo el gobierno actual. La Argentina es el mismo país en el 92, en el 2012 y en el 2025. Hacia afuera no les interesa quién gobierna. Si gobierna Menem, Cristina o Milei, la Argentina es un país. Vos tenés que defender al país. Y si le dicen al país que tiene que pagar una plata y el país dice hace muchos años que no tiene que pagar $1, seas quien seas, tenés que decir, la Argentina no tiene que pagar $1. Y esta semana, cuando se conoce que los fondos buitres se quieren quedar con las acciones del Estado en YPF, Milei lo primero que dijo es, culpa del Estado, culpa de la Argentina. Y yo tenía cierta duda de si era una torpeza, si era un desconocimiento, sea que no entiende que el Estado argentino tiene continuidad en el tiempo. Bueno, este archivo que les paso por tercera vez, pero porque me parece que revela lo que realmente está pasando, es, creo yo, la clave de todo esto. Milei les quiere pagar. Ponelo de vuelta. A partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kichilov, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kichilov. Bueno, willing to pay. Dice el presidente de la Argentina que le queremos pagar a los buitres. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué interpretan? Bueno, del otro lado también quieren el willing to cobrar, digamos, to collect sería.